Okay. Entonces, vamos a parar la grabación. Hoy vamos a ver ejemplos de diseño de experimentos según una pregunta que se nos formule cómo ocurrirá en el futuro cuando ustedes se gradúen y sean biólogos. Entonces, en el primer caso, tenemos que ustedes son contratados por una finca en el norte de Manabí, cercana a Cojimíes, donde el inversor quiere comprar y construir comprar una finca, construir lagunas para cultivo de tilapia, pero la fuente de agua en esa zona es o la del estuario del río Cojimíes, que es agua salobre, no es agua de mar, sino agua de mar diluida a unos 20 o 15 UPS, o del otro lado tenemos agua de mar a 34 UPS. El agua dulce tendríamos que sacarla de pozo. O del acueducto. Si es un cultivo en tanques, pues uno puede darse el lujo de tomar agua del acueducto, pero si es un cultivo en estanques, el volumen de agua puede ser tan grande que ya no es viable porque el acueducto no suministraría una cantidad determinada, pero no tanto como para llenar las lagunas. Entonces tenemos que usar pozos para llenarlas, ¿no? Entonces tenemos al menos 3 salinidades: agua dulce, que es de donde viene la tilapia originalmente, agua salobre a 15 UPS y agua de mar a 34 UPS. Entonces tenemos 3 salinidades. Dijimos que usaríamos animales que nos ofrezcan la mayor tasa de crecimiento para que el experimento no tenga que prolongarse mucho tiempo y poder obtener un valor. Decíamos que podemos tener tilapias comerciales a 300 gramos, tilapias intermedias a unos 150 gramos y tilapias juveniles a 5 gramos, que nos la pueden proveer cualquier empresa que provea tilapia, aunque usualmente las empresas que proveen tilapia nos van a dar juveniles de menos de 5 gramos, incluso de 3 gramos. Pero bueno, usemos lo que tengamos disponible, ¿no? Si nos dan 3 gramos, pues usaremos 3 gramos. Entonces, a ver, ¿cómo necesito que me ayuden a diseñar el experimento? Y me van diciendo cómo vamos a armar las unidades experimentales. Entonces, la pregunta es cómo afecta la salinidad del medio de cultivo el crecimiento de la tilapia. Bien, entonces tenemos que manejar no solamente en el diseño experimental las unidades experimentales, sino también las réplicas, ¿no? Entonces, váyame diciendo, tenemos salinidades. Las salinidades... Profe, sí, sin compartir pantalla. Ah, caramba. Lucía Fernández. Ya. ¿Se ve? Antonella, ¿lo ves? Antonella. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bien, entonces tenemos 0 UPS, 15
Claro que son UPS, ¿verdad? ¿O estoy hablando chino? María, ¿sabe lo que son UPS? O Valeria, ¿sabe lo que es UPS? No, si están calladitos es porque no saben. Ariel, tampoco. Unidades prácticas de salinidad. Ajá, que equivale a Hasta ahí llegué, profe. gramos por... A ver, trata de pegarla, trata de tirarla a pegar, anda. Creo que era miligramos litro o Gramos litros. gramos litro. En realidad es gramos kilogramos, ¿eh? Pero como la densidad del agua de mar es 1,027, entonces, y la densidad, esto es densidad del agua de mar. Es 1,027, vemos que es muy aproximada a 1 litro, ¿no? Solo que en 1 litro de agua de mar pesa más de 1 kilo, porque tiene la sal. Entonces, pero estrictamente hablando son gramos por kilogramo. Es una unidad de molalidad. Molalidad, que era moles por kilogramo de solución. Cuando vieron bachillerato, ¿se acuerdan? Que veían normalidad, molaridad, o con el profesor Manuel Mendoza. Bien, pero la unidad internacional es unidades prácticas de salinidad. Chévere, entonces tenemos estas 3 salinidades. A ver, ¿cómo organizamos entonces cuántos tanques, cuántas tilapias colocamos por tanque? ¿Se oyen sugerencias? Dos tanques vamos a tener. Bueno, necesitamos mínimo 3, porque son 3 salinidades, ¿no? Sí, 3, profe, 3. Ah, Entonces tenemos 3 salinidades y vamos a colocar al menos 3 tanques, pero las réplicas, ¿cuántas réplicas colocamos? Unas 10 por cada tanque. Claro, esos son números de ejemplares. Número de ejemplares por tanque. Dice Eric que coloquemos 10. También, ¿no? Y 3 gramos cada uno. Bien. Y pero tenemos que tener las réplicas. ¿Cuántas réplicas montamos de cada salinidad? No será 3, profe, con cada salinidad. Número de réplicas. Puede ser 3, pero pudiera ser más. A veces montar 4 o 5 es más conveniente, siempre y cuando tengamos los medios. Como aquí son acuarios que vamos a usar, pues son tilapias muy pequeñas, podemos usar entonces 4 réplicas, mínimo 3, ¿no? Pero idealmente 4, donde vamos a colocar las 10 tilapias. ¿De qué volumen son los tanques? ¿De qué volumen piensan que pudieran ser los tanques? Piensen que estamos hablando de 12 tanques, ¿no? 3 alineadas, 4 réplicas, son 12 tanques. Si hiciéramos tanques de 1 metro cúbico, pues nos saldría un poco caro, ¿no? Si cada tanque me va a costar como $100, pues estoy gastando pues una cantidad demasiado grande, ¿no? Pueden ser acuarios o pudieran ser tachos, pudieran ser también pomas. Las pomas que me salen a... ¿Cada poma cuánto me cuesta, María? Las pomas de agua que tomamos. pero ahí sí entrarán todos los Bueno, 10 tilapias. son 10 tilapias de 3 gramos, son animales muy pequeñitos. La longitud debe ser como de 3 centímetros. Entonces, en una poma de Pero, 20... profe, también hay algunas, como unas tinas, como que para lavar ropa, que son unas grandes. Ajá.
No se pueden colocar ahí. ¿Y cuánto me cuestan las tinas? Aquí tenemos que hablar de precio también, ¿no? Esas son baratas, ¿qué? Las- $1.50, $2. Son de plástico. Pero Ajá. ¿de qué volumen tienen esas tinas? Uf, ahí sí no sé. Porque la poma de agua que yo me cuesta $5. Yo la puedo cortar en la parte superior y me va a quedar entonces 20 litros perfectamente en ese ambiente plástico que lo puedo lavar con facilidad, ¿no? La tina que dice Eric de lavar ropa a lo mejor es más pequeña, pero menos de 20 litros no me parece conveniente. Entonces, 20 litros. Bien, entonces tenemos los 4 Biólogo, una pregunta. Nuestra facultad no tiene ningún convenio con la UTM. con la UTM sí tenemos. Por eso es que hemos organizado muchos eventos juntos. ¿Por qué? ¿Qué necesitabas? No, solo que una amiga estudia acuicultura y pesca en la UTM de aquí de Bahía. Ajá, Y me había invitado, porque ellos siempre están yendo a los laboratorios claro, claro. y hacen alimentos ellos. Entonces me había invitado para que vaya. Claro, yo regularmente voy con los estudiantes a la UTM para que vean las instalaciones, los cultivos de camarones, los cultivos de De tilapia. tilapia. Y la agricultura, tienen tanques de la agricultura como si fuera una unidad de producción de poslarvas, que fue construida por una empresa de cultivo de camarones, de engorde de camarones. Ellos decidieron donar a la universidad las instalaciones y la universidad les produce las poslarvas y se las suministra a un precio pues más barato, pero el hecho es que la universidad cuenta ahora con una instalación para entrenar a los estudiantes. Tiene pues los sopladores, los calentadores, igualito que una unidad de producción de poslarvas aquí en Manta, de las 20 tantos laboratorios que tenemos, solo que la universidad tiene el suyo y así entrena a los estudiantes en ese tipo de actividad. Pero eso, entonces, conociendo eso, yo me llevo a los estudiantes para que vean las instalaciones, aparte que ellos nos han ayudado mucho con los tesistas. Entonces, bueno, eventualmente si siguen tomando materias conmigo y la pandemia nos permite viajar, pues visitaríamos la estación de la Universidad Técnica de Manabí en Bahía. Aparte que yo iba a trabajar allí, entonces eran mis compañeros de trabajo, lo que yo tengo allí, porque Profe, pero yo he visto que algunos docentes de nuestra facultad se han llevado a los estudiantes a realizar prácticas en otros laboratorios. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo? Ajá, organiza. el decano no nos deja. No, Entonces, pero, o sea, no, es que son docentes de la misma facultad, o sea, de nuestra facultad, solamente que hacen otras materias. ok, pues mira, yo no lo sabía, porque yo sí quisiera viajar con los estudiantes, pero Mi amiga está en el mismo semestre que nosotros y ve una materia que se llama nutrición de organismos acuáticos. claro, Ajá. esa como forma parte del programa del programa de materias que ven en acuicultura. Ustedes también van a ver esa asignatura, pero creo que en octavo, porque vas a ver acuicultura 1 y acuicultura 2. Ah, ya vieron. Entonces, ella la está viendo ahorita, pero tú la vas a ver más adelante. Ahí en la OLEAN. Van a ver biología pesquera 1 y 2 y acuicultura 1 y 2. Bien, entonces aquí tenemos nuestros 4 tanques. Tenemos entonces los 10 ejemplares en cada tanque. Y ahora, ¿qué hacemos? Los aclimatamos. Antes de empezar tenemos que
antes de pasarlo. Ellos vienen de agua dulce, ¿ah? Cuando los compramos vienen de agua dulce. Tenemos entonces que pasarlos progresivamente a la salinidad más alta. Entonces tenemos que, hay un proceso de aclimatación que consiste en reducir el estrés cuando el animal es sometido a un cambio en sus condiciones físicas, o en las condiciones físicas o químicas del medio ambiente. Entonces, progresivamente se van colocando los juveniles en agua con mayor salinidad hasta llegar a la definitiva. 34 en un caso, 15 en el otro, ¿no? Entonces, usualmente se usa, colocan en salinidades que tengan 5 UPS mayor. Es decir, el primer día lo coloco a 5 UPS, el segundo día lo coloco a 10, el tercer día lo coloco a 15 y ahí lo dejo. Mientras que el otro sigue aumentando, entonces voy a pasar a lo mejor una semana aclimatando los organismos hasta que llegue a la salinidad. Cada quien está ya en la salinidad definitiva. Bien, ahora, ¿cuál es la primera medición que hacemos? Ya la aclimatación cesó. Entonces, primera medición. ¿Cómo sé yo? Porque yo tengo que... Durante un tiempo los animales van a crecer, van a tener una dieta igual en todos los tanques, la temperatura va a ser igual, el ciclo lumínico va a ser igual, los tanques todos deben estar juntos para asegurarnos que la temperatura, la luz, el alimento no me afecten en la tasa de crecimiento, o si me la afectan todos por igual, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener controladas las condiciones ambientales, sobre todo aquellas que me afectan al crecimiento, y la temperatura es uno de ellos. Entonces, si yo tengo los acuarios juntos y le das la luz que le pega es similar a todos, pues la temperatura se va a mantener. Si no, tendría que colocar un termómetro, pero eso me encarece el experimento. Luego, entonces, ¿cuál es la primera medición que tenemos que hacer a los peces para poder medir su crecimiento? Longitud, profe. La longitud inicial. Entonces, longitud inicial, hay un problema que es el estrés. Cuando yo manipulo a los peces, yo les causo estrés. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para medir los peces? Una es longitud, como dice Michael, pero otra... A ver, cuando ustedes van a comprar pescado, ¿lo compran por longitud o lo compran? El peso. El peso. Entonces, el peso es peso inicial. De las dos medidas, ¿cuál causa menos estrés? El peso. Bueno, vamos a ver por qué dice Paola que el peso causa menos estrés. Profe, pero ¿cómo medir el peso sin Ajá. estresarlo? Porque yo creo que si usted lo coge y lo pesa, es un estrés extra al pez. Porque si usted lo puede medir a la tilapia, lo puede medir hasta por fuera del así como una referencia, pero para tener al ojo nomás. Y sin causar mucho estrés. En cambio, yo creo que si lo pesa, elevaría el estrés. Creo, no sé. Bueno, tú propones, a ver, ¿cómo harías tú la medición, Michael, sin tocarlo? No, es que nosotros la otra vez que trabajábamos en el laboratorio lo hicimos con, no recuerdo con qué especie era, pero eran chiquitos, entonces lo medíamos de afuera, pero era al ojo, o sea, no era como para tener una referencia, así. Bien. Pero igual creo que las dos generan estrés, pero una creo que estresa más que otra. Hay una que no genera estrés y es no tocarlo.
Pero ¿cómo puedo yo tomar una medición del animal sin tocarlo? La unidad no lo puedo pesar, pero sí lo puedo medir. ¿Cómo lo mido sin tocarlo? Ustedes lo usan continuamente. Cuando toman fotos, le pueden tomar una foto al acuario por encima y colocan una regla en el fondo del acuario. Entonces ya tienen una referencia y tienen a todos los animales lo tienen en la foto. Pero Entonces, al momento de tomar la foto no se distorsiona la longitud. si la cámara está arriba, no. Además, si se distorsiona, se va a distorsionar igual la regla. Pero igual si tiene la referencia de la regla, no creo que exista distorsión, pues, profe. No es que ya tiene marcada la referencia, en este Claro, caso. la distorsión se va a ocurrir tanto en la regla como en los peces. Pero si la cámara está arriba, está vertical, no hay distorsión. La distorsión ocurre cuando tú te mueves hacia los lados. Cuando el ángulo de incidencia de la luz en el agua es 0, o es 90, perdón, no hay distorsión. Hay distorsión cuando es entre 0 y 90. Bien, entonces colocas la cámara arriba o el celular, colocas la regla en el fondo, tomas la foto y tienes todos los peces identificados en cada acuario. Y luego, ¿cómo haces para medir? Hay un programa que se toma la foto y mediante un programa con clics va como que trazando una línea y diciendo cuánto mide. Ajá. Pero no sé si... ¿Cómo se llama el Mandé. programa, Eric? Deje consultarlo. Bueno, se llama Image Image J. Lo consiguen en internet, lo pueden bajar y lo instalan en su computadora. Bien, entonces de esta manera yo puedo tomar la longitud de los animales en cualquier momento sin sacarlos del agua. La otra manera es sacándolos del agua. Tomo una redecilla, saco cada animal, lo pongo sobre un ictiómetro y lo mido. Eso causa mucho estrés. Otra alternativa es medir el peso inicial. Lo puedo tomar con una redecilla, lo coloco sobre la balanza, seco la balanza, y peso el animal. Pero una manera de pesar sin necesidad de causar estrés es colocar un vasito con agua en la balanza, tarar la balanza para que me dé 0 y coloco el pececito tomo la redecilla y seco el pez dentro de la redecilla. De tal manera que con un papel absorbente o con un paño absorbente extraigo el exceso de agua y coloco el animalito en el vaso con agua. Entonces el animal está en el aire apenas unos segundos, porque enseguida lo voy a colocar en el agua de la balanza y voy a poder pesarlo causándole el menor estrés posible. Bien, piensen que son técnicas que estamos usando, ¿no? Unas causan mucho estrés, otras causan menos estrés, pero igual van a obtener el valor. Cuanto menos estrés se cause, mejor, porque me aseguro que el experimento es más reproducible. Bien, entonces tenemos ya la longitud inicial que lo tomamos con la cámara y el programa Image. Entonces tenemos la longitud inicial en cada uno de los tanques, 15 a 34 y a 10. Bien, luego entonces esperamos unas semanas, pongamos 4 semanas, y al mes volvemos a tomar Profe, entonces va a ser 3 mediciones, ¿verdad? no hace falta. La longitud final a los 30 días. Entonces voy a tener la longitud igualmente. Coloco la regla, mido los animales y voy a tener entonces el promedio de longitud. Vamos entonces ahora a ver la prueba. ¿Qué pruebas estadísticas usaríamos para evaluar este experimento? Tenemos 3 salinidades, 4 réplicas, en cada réplica hay 10 animales. Confiemos que no se nos mueren. Si acaso se nos muriera alguno, podemos tener animales en reserva.
en distintas salinidades, pongamos, teníamos... Profe, dime, las tres salinidades son 10, 15 y 34. 10, 0, 0, 34, porque el animal viene del 0. Aquí te lo dan, te lo venden en agua dulce. El ambiente natural de la tilapia es agua dulce. Por eso es que el control tiene que ser obligatoriamente el agua dulce. Entonces, pero tenemos 15 porque es la salinidad del estuario del río Cojimíes y 34 porque es la salinidad del mar. Y la granja puede estar en cualquiera de los dos ambientes. Entonces, tenemos un total de unidades experimentales, de ejemplares. Tengo 40, 40 y 40, pero yo puedo colocar 5 adicionales. Yo puedo colocar 5, 5 y 5. Si en alguno de los acuarios se me muere un animal, yo puedo reemplazarlo con estos 5 que tengo adicionales y mantengo entonces el número de ejemplares por acuario. Es una estrategia que usamos comúnmente en experimentos con animales para mantener el número de réplicas, ¿no? Bien, entonces surge la pregunta, ¿cómo vamos a evaluar el resultado de este ensayo? ¿Y cuáles opciones tenemos, no? La hipótesis nula, vamos a escribirla, H0. Paola, o Melina que no ha intervenido. Melina, dime cuál sería la hipótesis nula en este experimento. Villegas, abre el micrófono. Dime, Ariel. Diría que no se encuentran diferencias significativas entre las tres salinidades. Significativas entre las tres salinidades. No se encuentran diferencias significativas en el crecimiento de las tilapias entre las tres salinidades. Ok. Y la hipótesis 1 es al menos una salinidad muestra crecimiento mayor que las otras salinidades. Entonces, al menos una va a ser distinta de las otras. Puede que haya dos iguales y una distinta, pero al menos una va a ser distinta. Entonces, ¿qué prueba debemos usar acá? A ver, Ariel, termina la idea. Si tuviéramos dos salinidades nada más, ¿qué prueba usaríamos? Si tuviéramos dos, una T-Student, ¿no? Una T-Student. Y si, como somos tres, entonces... Alguna ANOVA. Una ANOVA. Una ANOVA de una vía, porque tenemos un solo parámetro que es la salinidad. Si tuviéramos dos parámetros, pongan ustedes salinidad y temperatura, entonces sería una ANOVA de dos vías. Y si tuviéramos temperatura, salinidad y pH, sería una ANOVA de tres vías. ¿Me siguen? Sí, biólogo. Okay. Usualmente más de tres vías no se emplea, pero matemáticamente no hay ningún inconveniente. El inconveniente surge con las interacciones. Cuando tenemos más de una vía, dos vías, por ejemplo, vamos a medir, pongamos que teníamos salinidad
y temperatura. Entonces vamos a tener una F para la salinidad, una F para la temperatura, una F para la interacción, salinidad por temperatura. Y esperamos que la F de la salinidad por temperatura no sea significativa. Ya vimos que una interacción nos destruye la ANOVA, porque nos impide concluir si ciertamente una variable que nos da significativa es igual en todos los tratamientos. Pongamos sexo o pongamos, aquí no estamos considerando sexo porque no hay manera de saberlo, además son juveniles, pero pudiera ocurrir en los ensayos que hicimos en clase que si yo estoy probando el efecto de una droga sobre machos y hembras, que las hembras respondan de una manera y los machos de otra. Ahí hay interacción, entonces yo no puedo decir la droga influye sobre los animales, porque si son hembras funciona de una manera y si son machos de otra. Entonces la interacción me destruye la ANOVA. Por eso es que uno debe confiar que la ANOVA la interacción no sea significativa. Entonces, cuando yo agrego más elementos, pongamos que tengo salinidad, temperatura y pH, ahí tendría entonces un F para la salinidad, un F para la temperatura, un F para el pH, y luego tendría un F para salinidad por temperatura, para las interacciones, ¿no? Salinidad por pH, F para pH. Profe, y eso no afecta la ANOVA, o sea... El ANOVA, lo que estoy poniendo el ejemplo. En el caso nuestro, solamente salinidad. Pero si acaso ustedes quisieran usar un ANOVA de 2 vías o de 3 vías, les estoy poniendo qué pasaría, por qué no se suele usar más de 3 vías. Y van a ver por qué. Entonces, en el caso en que tenemos salinidad, temperatura y pH, tendría entonces un F para la salinidad, un F para la temperatura, un F para el pH, un F para las interacciones, salinidad por temperatura, salinidad por pH, pH por temperatura, y un F para salinidad por pH por temperatura. Entonces tengo los dobles, temperatura, salinidad, pH y salinidad por pH por temperatura. Entonces fíjense, las interacciones aumentan mucho. Si yo le meto 4 parámetros, entonces va a ser una mayor cantidad de interacciones ahora, casi, creo que son me da una potencia, porque cuando 2 parámetros tengo una, cuando tengo 3 parámetros, para 2 parámetros tengo una broma. Tengo una, cuando tengo 3 parámetros, tengo 4. No, estaba buscando la regla, si había una regla matemática, pero ahora no se me ocurre. Sé que cuando tengo 4 parámetros voy a tener 4, no más, serían 4 más, como 7, como 8 valores, ¿no? Bien, entonces se dan cuenta que está la cantidad de interacciones que tenemos que medir, que no se suele usar ANOVA de más de 3 vías. Bien, entonces, en este caso, ya tenemos pasaron los 30 días. ¿Qué vamos a colocar en el ANOVA? Yo tengo los 40 valores. Fíjense, si yo tomo los valores iniciales, la primera medición, la longitud inicial, y la comparo usando un ANOVA de una vía, pero
los valores iniciales, ¿qué esperaríamos que nos diera? Disculpe, profe, ¿puede repetir que se cortó? Sí, yo tengo que evaluar mi experimento. Ya tengo los valores iniciales y tengo los valores a los 30 días. Lo usé midiendo con el sistema IMAGE-G y tengo los valores de las longitudes de los organismos. ¿Qué coloco al final para el análisis? Los valores finales solamente. ¿Cómo uso yo los valores iniciales que medí el primer día? No tendría que ponerlos, profe, como usarlos como una referencia del inicio hasta el final. ¿Y cómo lo harías, Michael? Como pondría, pero que hay en Excel ahí. No, sí, pero fíjate, no tenemos los valores, no hace falta. Lo que quiero es que me digas tenemos los valores iniciales, los 40 por 3, 120 valores iniciales, y tenemos los 120 valores finales. ¿Sobre qué voy a trabajar el análisis de varianza? ¿Sobre los valores finales? ¿Sobre los iniciales? ¿Sobre la diferencia? ¿De qué me sirve? Yo creo que es sobre la diferencia. Ajá, pero te va a complicar la vida. Vamos a ver. ¿Cómo usarías la diferencia, Eric? Fíjate que no tienes identificados los peces. Si yo tuviera identificado pez por pez, yo pudiera trabajar con la diferencia, porque el pez 1 lo tengo su peso inicio, longitud inicial y su longitud final. Y tengo una diferencia. Eso sería lo ideal. Porque Creo que con el crecimiento con lo inicial, porque vamos a ver el crecimiento, entonces tenemos que ver. claro, pero tenemos el valor inicial, los 120 valores iniciales y los 120 valores finales. ¿Cómo voy a usar los iniciales? ¿Puedo ignorarlos? No. Pero ¿hay alguna manera de ignorarlos, Eric? ¿Qué pasa si yo hago la ANOVA con los valores iniciales nada más? ¿Qué esperaría que me diera esa ANOVA? ¿Significativo o no significativo? No significativo. Claro, porque yo he distribuido al azar los animales en todos los acuarios. Entonces, aunque yo los aclimaté, pero el grupo que aclimaté lo formé escogiendo animales aleatoriamente. Es decir, que yo no tengo una selección de pesos ni de longitudes, sino tengo animales más o menos a la misma talla, y la aclimatación sucedió, aunque aquí la alargamos durante una semana, pero no necesariamente. Hemos podido usar horas de aclimatación y no días de aclimatación para llevar los animales hasta la salinidad de 15 y de 34. Sea como sea, los animales no han pasado suficiente tiempo en el sistema para haber crecido y que el peso y que la longitud se me altere. Entonces, si yo tomo los valores iniciales y le aplico una ANOVA y me da no significativo, significa que el peso inicial era igual en todos. Por lo tanto, puedo ignorar los pesos iniciales y trabajo solamente con los pesos finales o con las longitudes finales. ¿Qué sería lo ideal? Poder medir la variabilidad individual del organismo. Haber hecho como especie de cubitos o espacios dentro del acuario, de tal manera que cada animal, cada uno de los 10, está en un acuario aparte. De tal manera yo los tengo identificados y los mido uno a uno y tengo el peso y la longitud, tengo la longitud individual de cada pez. Ahí sí, ahí yo trabajaría con las diferencias. Longitud final menos longitud inicial, porque ahí estoy incorporando la variabilidad individual, que a veces es muy importante. Una de las... bien, después les he hecho un cuento con los equinodermos, sobre todo con los pepinos de mar, que la variabilidad individual es monstruosa. Pero en este caso, simplifiquemos las cosas. Entonces, hacemos el ANOVA con los datos iniciales, nos dice que no hay diferencia significativa, por lo tanto concluimos que todos los animales tienen un peso similar al comienzo del experimento, por lo tanto, el peso que obtengamos al final es aquel debido a la variación producto del tratamiento. Entonces, vamos a aplicar la prueba de análisis de varianza a los 120 datos finales. Y eso me va a dar, entonces,
un F por efecto de la salinidad, y luego voy a aplicar, si me da significativo, que esperamos que es significativo, una prueba a posteriori de Tukey-Kramer o de Duncan o de Sheffey, cualquiera que ustedes escojan, y me va a decir qué salinidad me dio similar. Entonces puede que la salinidad, la que esperaríamos que la salinidad, ¿cuál salinidad de las tres me daría, esperaría que fuera la máxima, ¿no? Crecimiento a 0 UPS, crecimiento a 15 UPS y crecimiento a 34 UPS. ¿Cuál de los tres esperarían que diera más alto? El de 0 UPS. El de 0 UPS lo esperaríamos, ¿no? Entonces, pongamos que tengo 0,5 gramos por día. Esta fue la tasa de crecimiento medida. Y esta fuera 0,31 y esta fuera 0,28. Todo está en gramos por día. Bueno, esto no puede ser, ¿no? Es una tasa demasiado alta, ¿no? Vamos a ponerle 0,05, 0,031, 0,028. Entonces, pudiera ser que estos sean los resultados de los promedios de los 10 animales o de los 40 animales en cada salinidad, y tengo que el crecimiento a 0 UPS es más alto, pero a 15 y a 34 no lo es. Pudiera ser, ¿no? Estos son datos inventados, pero yo les hubiera podido dar los datos reales si el tesista no hubiera abandonado la tesis. Este experimento lo hizo uno de mis tesistas, pero por problemas que surgieron, tuvo que abandonar la tesis y hacerlo por complexivo, porque si no le iban a cobrar como $200 y el muchacho pues no los tenía. Así que tristemente varios tesistas ese semestre, esto fue en el año 2018, abandonaron sus tesis y hicieron complexivo y se graduaron. Obviamente los complexivos también salieron muy bien, pero una tristeza, ¿no? Que 3 estudiantes, 2 de Patricia y 1 mío, tuvieron que abandonar las tesis porque la universidad les estaba cobrando. Ahí yo creo que las autoridades han debido interceder y lograr un acuerdo mejor con el secretario de la universidad, porque realmente es una pérdida para la universidad el hecho de abandonar el abandono de las tesis. Ya había una inversión económica y una inversión de esfuerzo intelectual en cada tesis. Bien, entonces, con esto pues concluimos el ejercicio y ustedes recomendarían que los animales pues sean cultivados en 0 UPS, que es lo más cercano al ambiente de la tilapia, o en caso de que no se disponga de agua dulce, pues usarían 15 UPS, aunque el 15 y 34 no obtuvieron diferencias significativas, pero hay la tendencia a que cuanto mayor es la salinidad, menor es la tasa de crecimiento del organismo. También puede ocurrir que el animal no se reproduzca a alta salinidad. ¿Eso es beneficioso o es perjudicial para una finca que quiere vender tilapia y no alevines, sino tilapia en biomasa? No le conviene, pues, biólogo. Ajá, no le conviene. A ver, ¿por qué dices tú que no le conviene? Dame argumento. Porque es una finca que se dedica a la comercialización de esa especie, pues. Claro, Sí, pero la finca y no sí. produce alevines, la finca lo que produce es biomasa de tilapia para comérsela. Entonces, la situación es que la alta salinidad impide la reproducción. Y la pregunta es, ¿eso conviene o no conviene? Paola dice que sí, que no conviene. Yo creo que sí, profe, tal vez, porque es que más peces es mejor, ¿no?
Bueno, el número de peces no se está viendo afectado. Lo que está ocurriendo es que los peces no se van a reproducir. Si los peces no se reproducen, la energía que hubiera destinada a la producción de huevos va a estar destinada al crecimiento. Entonces, si la salinidad me impide la reproducción, debemos usar una salinidad más alta, porque eso me es conveniente, ya que los animales me van a crecer más rápido. Pero ¿cómo va a seguir creciendo la ¿cómo? biomasa si no se reproducen? Porque yo con otra finca me provee los juveniles. Ah, bueno. Sí, Sí, yo puedo tener una finca dedicada a la producción de juveniles. Ese es el caso de la estación de Cacharí en Babahoyos. La Universidad Técnica de Babahoyos tiene una finca al lado de Babahoyos. Y en esa finca el Ministerio de Producción mantiene la estación de Cacharí, que produce juveniles de tilapia para la venta. Ellos toman agua del río Babahoyos y tienen un conjunto de lagunas donde tienen los reproductores y todos los días pues sacan los juveniles y uno les dice pues que necesita tantos miles de juveniles y se venga tal día a comprarlos, pague en el banco la cuota que tiene que pagar por juvenil y listo, y se lleva sus animales. Entonces... Pero, profe, o sea, ¿quién asegura que también el crecimiento no va a ser afectado por la salinidad? Bueno, estamos partiendo de la base del ensayo que hicimos, ¿no? Que son datos inventados. Lo que he oído es que la salinidad previene la reproducción. O sea, no logramos que la tilapia madure en las gónadas en alta salinidad. Pero no pongo la mano en el fuego, ¿eh? Tengo que ahondar más en esto. Pero si ese fuera el caso, a mí me conviene que los animales que estoy en las granjas, en las lagunas de crecimiento, no maduren. De hecho, yo debería venderlos antes de que alcance la talla de madurez sexual para evitar justamente que ellos maduren, aunque la salinidad no afectara. En truchas, por ejemplo, yo sé que las truchas que están destinadas a la reproducción se mantienen en diploides, pero las truchas que van a ser usadas para alimento, para biomasa, se cultivan como tetraploides, como triploides y tetraploides. Eso se logra dándole un shock térmico a los huevos cuando están recién fecundados. De tal manera que se impide que los cromosomas, después de la primera división, alcancen la telofase y se mantienen presentes hasta la siguiente división y se comportan como si el animal tuviera un juego original de 2N, por lo tanto pasa a tener 4N. Ese animal de 4N es estéril. También puede ser 3N. El shock térmico puede causar que un cromosoma, un juego de cromosomas, sea el que se duplica y no el otro. Entonces yo puedo tener animales triploides y tetraploides que no se van a reproducir, son perfectamente normales, pero no se reproducen y eso me permite mantener los animales en las lagunas de cultivo sin que dedique energía a la reproducción y me crece más rápido. Entonces igual pasa aquí con la tilapia. Bien, para que no se nos pase el tiempo, porque quiero ponerles otro ensayo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre este ensayo? Pues ya con esto lo terminamos, ¿no? Pero fíjense toda la parafernalia de montar el ensayo. Al principio uno diría, bueno, yo pongo los acuarios, le pongo las tilapias, pongo las salinidades y mido. Sí, pero tenemos en ciencia que ser capaces de expresar todos los pasos que hemos dado para montar un ensayo y cómo evitamos que los animales se nos estresen, haciendo que el ensayo sea más reproducible y con mejores resultados. Entonces tuvimos un proceso... Luego, dime. Una pregunta, al momento de comenzar una tesis, a uno le otorgan el tutor o uno escoge el tutor. Tú lo escoges. Pero si no consigues un tutor, le pides a la comisión académica que te lo busque, que te lo seleccione.
pero en general casi siempre los estudiantes buscan el tutor. Y cuando se va a la comisión académica con la carta donde se dice el título, porque tienes que mandar un título primero para que te digan que el título está bien y entonces procede a hacer el proyecto. Pero sin el título aprobado es mejor no meterse en berenjenales, porque si no resulta que el título no es, hay otra tesis que se hizo similar y ya no te la valen, ¿no? Entonces, uno usualmente busca un tutor, le propone un título y se manda la carta a la comisión académica del profesor Javier Pico, indicando que yo quiero hacer tesis sobre este tema y propongo que el tutor sea el profesor tal o la profesora tal. Profe, ¿y sí pueden hacer la tesis dos personas, o sea, dos estudiantes juntos? Sí, dos de la misma carrera. Puede ser hasta tres si uno es de otra carrera. Pongamos que tenemos un estudiante de agropecuaria que quiere trabajar con nosotros y vamos a escoger un tema que le interesa a los tres. Entonces, en ese caso puede haber tres. Pero el tema tiene que ser suficientemente jugoso o complejo como para que tres estudiantes se gradúen con el mismo, ¿no? Pero si son estudiantes de biología, solamente puede haber dos. Es normal en los estudiantes de bioquímica que ellos trabajan dos estudiantes a la vez. Cuando hay tesis muy caras, suelen ser dos estudiantes para compartir gastos, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda sobre esto? Para seguir con otro ejercicio. Bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ustedes saben que en el Oriente, la empresa Chevron Petroleum Corporation estuvo una exploración petrolera y en algún momento algo pasó, que se produjo un derrame bastante fuerte de petróleo. Ese derrame causó problemas de contaminación y usualmente el efecto del petróleo suele impactar al ecosistema en distintos niveles. ¿Cuál es vamos a ver, qué efectos creen ustedes que puede tener el petróleo sobre el ecosistema? Dígame algunos. La muerte ¿La muerte de quién? de los organismos que haya sido afectado el petróleo. La muerte de organismos que quedaron manchados, porque puede que el animal o se asfixiaron. El animal, Profe, envenenamiento de la cadena trófica. perdón, no, dime Michael que no te oí. Envenenamiento de la cadena trófica de los peces. Porque envenenamiento de la cadena trófica. Producto de, ¿a qué atribuye el envenenamiento, Michael? Disculpe, profe. ¿A qué atribuye el envenenamiento? Que en este caso, por eso le digo de la cadena trófica, que se consume en presas que han consumido o han estado expuestas al crudo en este caso. Entonces se afectan ahí la cadena de alimentos. Claro, pero el envenenamiento tiene que ver a sustancias tóxicas, ¿no? Sí, en este caso sería al petróleo, pues, al crudo. Claro. Bien, entonces, pero tú estás hablando de la cadena trófica, o sea, no solamente, yo tengo organismos
que se murieron y alguien se los come. Ese alguien que se los comió, un caimán, se comió un pez que estaba muerto y el pez se murió porque se envenenó estuvo expuesto a una sustancia tóxica, algún derivado del petróleo, el pez se murió, el caimán se lo come y el caimán también se puede envenenar. Eso es lo que me está diciendo Michael, ¿no? Entonces puede haber sustancias tóxicas. Deterioro del suelo no puede ser. Perdón, dime, Saraí. Deterioro del suelo. Deterioro del suelo. El suelo Sí, el agua también. por falta de oxígeno. Como es un aceite que se está liberando, el suelo va a quedar sin oxígeno y las raíces van a morir. Profe, y el agua también. También deterioro de los acuíferos por sustancias tóxicas que se disuelven. Parte de los productos derivados del petróleo son solubles. La mayoría no lo son, pero algunos que sí lo son en cierto grado. Entonces esas sustancias pueden pasar a los acuíferos. Si no se disuelven, pues es menos probable que esto ocurra, pero partes sí se pueden disolver. Ok, entonces tenemos una serie de efectos. Usualmente, ¿qué hacen las compañías petroleras cuando ocurren los derrames? Los derrames ocurren con frecuencia. Todas las compañías petroleras tratan de evitarlo, pero cuando ocurren, ¿qué medidas conocen ustedes que usan para recogerlo, para solucionarlo? ¿No han visto cuando el derrame ocurre en suelo, cuando el derrame ocurre en el agua? Saraí, ¿nunca has visto los videos en la televisión o en internet? ¿Cómo hacen las compañías petroleras para recoger el petróleo? Profe, No, creo yo que no. usan bombas. Si estamos en el mar, o En el mar, en este caso, sería bombas. primero lo recogen colocando flotadores, de tal manera que la mancha de petróleo no se esparza más allá del sitio donde la confinamos con flotadores. Son grandes flotadores muy largos que retienen la mancha. Y luego la pueden recoger con bombas que tomen el agua de la superficie. A fin de cuentas, el petróleo está flotando porque es un aceite. Si el petróleo se va al fondo, ahí es más complicada la broma, ¿no? Saben que hay bacterias que descomponen petróleo, pero el proceso es lento, ¿no? Entonces, bueno, y en el caso es en tierra, lo que se hace es que con tractores, si puedes bombear el petróleo, lo bombeas. O sea, si el volumen que hay del derrame es suficientemente grande, lo puedes bombear con bombas. Si no, con tractores, recoges el suelo impregnado y lo metes en camiones y te lo llevas. Y lo echan en sitios que el Ministerio del Ambiente ha destinado para disponer de residuos de petróleo. Los residuos de petróleo se producen también en el caso de las perforaciones. Cuando el pozo está siendo perforado, se usan lodos para que no conocen el proceso de perforación de pozos. Eric, ¿nunca lo has visto? ¿Cómo se perfora un pozo petrolero? Bueno, el silencio me está indicando que no lo saben, pero no podemos dedicar tiempo a esto. En otro momento les digo cómo se perforan pozos petroleros. Como biólogo me tocó trabajar con compañías petroleras en evaluaciones de impacto ambiental y tuve muchos años trabajando en esto. Ustedes a lo mejor también trabajarán en evaluaciones de impacto, donde los contratan para que se vea qué es lo que se desea hacer antes de hacerlo, ¿no? La compañía petrolera es obligada por la ley del ambiente en muchos países a hacer evaluaciones de impacto. Entonces, antes que la obra se ejecute, hay que verificar de qué se compone el ambiente biótico donde la obra se va a instalar.
qué plantas, qué animales. Hay un grupo de profesionales que trabajan en esto, la parte social, la parte humana, la parte ambiental, física, química, qué caracteriza el ambiente físico y químicamente, y la parte biológica, ¿no? Eso hay que evaluarlo antes de que se haga la obra, y luego, una vez que se sabe en qué va a consistir la obra, de ese ambiente que describimos, cómo se va a poder haber afectado por la obra. Y se dan las recomendaciones para minimizar los impactos. Entonces, en eso consiste el papel del biólogo en las evaluaciones de impacto ambiental. Evaluar la parte biótica, medir en base a experiencia previa cómo esa parte biótica puede verse afectada por la obra en cuestión, y cuáles serían las medidas que minimizan el impacto a causar. Ok, entonces el hecho es que el ejercicio consiste en, se sabe que los organismos que están secos son los más afectados por los derrames petroleros. En este caso, aves, mamíferos, pero los peces que están dentro del agua no se afectan de la misma magnitud, porque como el petróleo flota y el pez está debajo del agua, el pez se va a ver afectado solo por sustancias tóxicas, más no por el petróleo en contacto directo. Mientras que los animales que están secos, lagartos, roedores, aves, batracios, ranas, sapos, se van a ver afectados mayormente, porque pueden asfixiarse porque queden cubiertos con petróleo y no se pueden despegar de la masa petrolera, o quedan manchados, y las aves, cuando se manchan de petróleo, pierden el aislamiento. Las aves usualmente tienen una temperatura superior a la nuestra. Nosotros tenemos 37 grados, las aves pueden estar en 39 o 40. Pero ellos tienen un aislamiento provisto por las plumas. Pero cuando el ave se moja, cuando las aves marinas se mojan, ellas no se mojan. Ellas penetran dentro del mar y las plumas impiden que el agua moje el cuerpo. Las plumas externas quedan impregnadas, pero las plumas internas, más pegadas a la piel, impiden que el ave se moje y sale volando sin mayores inconvenientes. Pero cuando está en contacto con petróleo, la propiedad de la pluma se pierde, la propiedad aislante de la pluma se pierde, y entonces el animal sufre de hipotermia. Pierde mucha energía producto de que el aislamiento se perdió y puede morir por hipotermia. Entonces, igualmente pasa con los mamíferos o los batracios. Bueno, en el caso del batracio y los reptiles son poiquilotermos, tienen temperatura ambiental, ahí no se va a ver afectada su temperatura. Ahí lo que se puede afectar es que si no respira, porque quedó la cabeza completamente cubierta de petróleo, pues se va a morir. Pero vamos a ver un ejercicio con entonces, tenemos entonces un conjunto de pájaros que fueron evaluados y tenemos animales que se muestrearon. Se consideraron animales vivos, limpios y vivos con petróleo, animales muertos, limpios y muertos con petróleo. Y el número que se encontraron era el que ven aquí en los números, ¿no? Se consiguieron 80, este es el N, se consiguieron 80 animales vivos, de los cuales 65 estaban limpios y 15 estaban con petróleo. Y había 55 animales muertos, de los cuales 18 estaban limpios y 37 tenían petróleo. Entonces, la pregunta surge, ¿cómo verificar si podemos atribuirle al petróleo una mayor tasa de mortalidad que... entonces,
Dígame, ¿qué tipo de análisis harían ustedes con estos datos? ¿Se entendió el ejercicio? El silencio me está diciendo que como que no lo entendieron. Michael, Yo dime. lo voy a repetir. La pregunta, pero no la entendí muy bien. Ok, queremos saber si podemos atribuir al petróleo, a la mancha por petróleo, una mayor mortalidad de estos animales que se consiguieron, algunos vivos y otros muertos. Pero entre los vivos había animales limpios y otros animales que estaban manchados con petróleo. Entre los muertos había animales limpios y otros animales manchados con petróleo. Entonces, ¿cómo podemos usar estos datos para saber si la tasa de mortalidad de animales manchados era mayor que la tasa de mortalidad de animales limpios? Esto fue mi examen, cuando hice el doctorado, este fue mi examen de estadística. Pero violo, claro, y afectan muchas variables que intervienen. O sea, no podemos atribuir la mortalidad a una mancha de petróleo y, por ejemplo, hay otras especies que dice usted que no, o otro espécimen que no está manchado, pero también puede estar muerto, ¿no? Entonces habría que hacer un análisis más exhaustivo en los que no tienen manchas, porque en los que sí tienen ya sabemos una de las posibles causas de mortalidad. Bueno, pero ¿cuál sería la tasa de mortalidad, la proporción de muertos limpios? ¿Cuál es el porcentaje de muertos limpios? A ver, Ariel, dime. ¿Cuántos muertos había en total? $255. En total había 55 muertos. Ajá. Entonces, ¿y el número de limpios, muertos limpios? 18, ¿no? Entonces, el porcentaje de muertos limpios sería igual 18 entre 55. ¿Cuánto me da eso? 33%. O sea, lo multiplico por 100. 32,7% de animales manchados. Perdón, animales limpios. Por lo tanto, el porcentaje de muertos con petróleo manchados sería la diferencia, ¿no? Igual 100 menos este valor, 67.3. Entonces, ya el porcentaje de animales manchados entre los muertos me está diciendo algo. Quizá, como dice Ariel, hay otros elementos que han podido afectar la mortandad, pero ya de entrada tengo que los animales manchados tenían una tasa de mortalidad doble de los animales limpios. ¿Cómo saber si estos porcentajes son significativamente diferentes? Algo que uso con mucha frecuencia es la siguiente tabla, ya se las muestro. En el libro de estadísticas de Sokal y Rolf, las tablas estadísticas que hay que comprarlo aparte, porque en el SAR tenemos las tablas estadísticas incorporadas, esa es una enorme ventaja. Pero el Sokal no trajo las tablas estadísticas, las vendían aparte. Y tiene un componente que dice intervalo de confianza para porcentajes. Es decir, yo tengo este 32,7 basado en 55 animales y yo puedo saber cuál es el intervalo de confianza del 95%. Sabemos cómo se calcula, que es el error estándar multiplicado por
la T de student, basada en el número de grados de libertad, sumado y restado del promedio. Entonces, la tabla que aquí es la 208, me da los intervalos de confianza del porcentaje. En este caso es 32,7, busco 33 con, me da 55 animales. Aquí tengo 50. Entonces tengo para 33 con 50 ejemplares, me dice que el intervalo es al 5%, 20,4, 20.4, y el superior es 47,7. Entonces este es el L1 del 32,7, ¿no? Y este es el L2. Y en el caso del 67,3, tendría que restar de 100 los valores que acabo de poner arriba. Entonces, 100 igual 100 menos este, 52, igual 100 menos este valor. Ok, entonces viene la pregunta. ¿Se superponen los intervalos de confianza del 95%? Estos son IC 95% que me los da el libro de Sokal. Se superponen, fíjese que este va de 20 a 48 y este va de 52 a 80. No se superponen. Por lo tanto, estas diferencias, estos dos porcentajes son significativamente distintos. Entonces, los animales manchados con petróleo tienen al menos, tienen una tasa de mortalidad superior a la de los animales limpios. Es lo que podemos concluir de este primer análisis, ¿no? Otra manera es, ¿cuál sería la hipótesis nula en el caso de los animales manchados? Tengo 18 con petróleo, perdón, 18 limpios y con petróleo tengo 37. ¿Cuál sería si esperaríamos? Que hubiéramos esperado que si el petróleo no tiene ningún efecto, que este total, que son 55, me diera la mitad. O sea, igual esto entre 2, 27,5 y 27,5. Esto sería el valor observado y esto sería el valor esperado. Entonces puedo aplicar una prueba de G cuadrado y verifico, vamos a hacerla. Igual, prueba G cuadrado, le doy valor esperado, tal, punto y coma, valor observado, cierro, y me dice que la probabilidad P es igual a 0,0, menor a 0,05, por lo tanto la diferencia es significativa. De nuevo, esta fue una manera de hacerlo usando los intervalos de confianza, esta es otra usando la prueba de G cuadrado. Ok. ¿Se entendió, jóvenes? ¿O están en la luna? Sí, biólogo. ¿Cuál de las dos? ¿La luna o se entendió? Que sí se entendió. Yo creo que es de la luna, profe. La También luna. creo que es de la luna. Ya. No, fíjate, la pregunta cuando me hicieron el examen de doctorado. Bueno, no era el examen de doctorado, era que me obligaban a tomar la materia estadística y el profesor dice, esto fue lo que se encontró.
eran leones marinos, lobos marinos, ¿no? En Santa Bárbara, en California, después de un derrame que hubo hace tiempo. Entonces, el profesor decía, estos son los datos, haga tantas pruebas como a usted se le ocurra, para verificar si el petróleo pudo haber tenido algo que ver con la mortalidad de estos animales. Entonces, aquí tenemos dos pruebas, la prueba de G cuadrado y la prueba de intervalo de confianza, la prueba binomial, para estos porcentajes y que podemos hacer con los datos que nos suministraron de la mortandad de estos pájaros, ¿no? Pero ese tipo de problemas se les va a presentar a ustedes, ¿no? Sobre todo si trabajan en el oriente, donde las empresas petroleras tienen actividad extractiva, porque todo el petróleo del Ecuador está en el oriente. En la costa lo que tenemos es procesamiento de petróleo, pero no hay petróleo. A no ser que haya exploraciones mar afuera. En Venezuela el petróleo se descubrió a comienzos del siglo pasado, pero se descubrió tierra adentro, en los Andes, en la cordillera andina. Y luego fue que se empezó a encontrar en el lago de Maracaibo y luego en mar afuera, en la plataforma. Aquí en Ecuador creo que hay estudios de campos petroleros en la plataforma, pero apenas están comenzando a hacerlo, ¿no? Bueno, jóvenes, los debemos de parar. Me quedan 10 minutos para prepararme a la siguiente clase. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a seguir. Las próximas clases van a ser similares. Creo que me falta un deber, ¿verdad? Yo creo que no, profe. Tenemos los deberes asignados. Tengo deber 1, deber 4, deber 5. Me falta un deber 6. Sí, me falta un deber 6, Eric. Así que se los pondré este fin de semana para que me lo entreguen la semana que viene. Pero va a ser sobre estos temas, sobre ejercicios de cómo diseñar experimentos. Así que bueno, nos vemos el día lunes. Chao, profe. Profe, gracias.